Para finalizar el capítulo y a modo de resumen y de conclusión, vamos a presentar la clase polinomio. Cuando terminemos de afinar esta clase, dispondremos de suficientes recursos para poder gestionar polinomios de una forma bastante cómoda y natural. La clase la iremos construyendo poco a poco, conforme vayamos aprendiendo nuevos conceptos, iremos mejorándola, iremos ampliándola y será una buena candidata hasta al finalizar el curso para mostrar las nuevas características de las clases que aparecerán en el siguiente capítulo. Bien, antes de nada, un pequeño recordatorio de el concepto matemático de polinomio. Se denomina polinomio a la suma de varios monomios, o más concretamente, se trata de una relación n-aria de monomios. Un polinomio P de grado n, utilizando la variable x, es un objeto que tiene la forma que se especifica en esta ecuación. P en la variable x, como puede ver, es la suma de diferentes monomios. Esta misma expresión se puede resumir en forma de una sumatoria donde en cada término interviene lo que se llama un monomio. De manera que tenemos una variable x con su exponente y un coeficiente. Observe que estamos sumando n más 1 términos y estamos diciendo que el polinomio sería un polinomio de grado n. Vamos a verlo con más detalle. Por lo tanto, si atendemos a la expresión en forma de sumatorio, tenemos para representar cualquier polinomio, tendríamos que guardar los coeficientes del polinomio. Esos coeficientes, o una representación de un polinomio, podría realizarse en base a una serie de parejas donde interviene el grado y el coeficiente del monomio, de forma que un polinomio necesitaría tantas parejas de esta manera como monomios con coeficiente distinto de 0 tuviera ese polinomio. Por ejemplo, si p de x es este polinomio, donde observe que tenemos todos los grados con coeficientes diferentes de 0, monomio al cuadrado, monomio de grado 1, monomio de grado 0, todas estas representaciones podrían ser útiles para este mismo polinomio. Observe que el orden es indiferente. De esa manera decimos que el coeficiente de grado 2 es 7, el coeficiente de grado 1 es 5, el coeficiente de grado 0 es menos 3, pero podríamos variar el orden de cualquiera de esas parejas. Eso permite que, por ejemplo, un polinomio como este de aquí, al que le falta un grado 1, se representaría pues, con cualquiera de estas dos representaciones. Observe que, aunque parece a primera vista cómodo, resulta problemático si quisiéramos saber, por ejemplo, si el coeficiente de grado 1 es distinto de 0, ya que tendríamos que recorrer completamente la lista de parejas. Y si lo ordenamos, para acceder más rápidamente a un coeficiente, pues tendríamos el problema de que deberíamos estar manteniendo continuamente el orden. Bien, planteamos una representación alternativa donde solo se guarden los coeficientes. En ese caso, si un coeficiente es 0, pues tendría asociado su valor 0. Así pues, este polinomio, 7x cuadrado más 5x menos 3, simplemente bastaría con guardar menos 3, 5 y 7, de forma que este sería el coeficiente de grado 2, de grado 1, de grado 0. En este otro polinomio, en el que el coeficiente de grado 1 es 0, como puede observar, se guardaría el valor 0 como valor de coeficiente. Bien, pues esta sería la representación con la que vamos a trabajar por simplicidad. Y eso pues, nos va a permitir, como podemos pensar, guardar los coeficientes, como los necesitamos todos, desde el grado n hasta el de grado 0, lo podemos guardar en una estructura lineal tipo vector dinámico. Por supuesto, también podríamos guardarlo en una lista, pero vamos a utilizar un vector dinámico por simplicidad. Eso nos llevaría a que la representación de un dato de tipo polinomio sería suficiente disponer de
un puntero, tal como este, coef, un puntero a datos doble, que me llevaría a una zona del heap en el cual se guardarían todos los coeficientes de manera consecutiva, y maxgrado, que me diría cuál es el máximo grado o el polinomio o el grado del mayor polinomio que yo podría guardar en este objeto. Guardaríamos en una constante estática llamada maxGradoDef, maxgrado por defecto, el valor 10, indicando que los polinomios de mayor grado que podemos manejar son polinomios de grado 10. Esto es importante porque nos dice el número de casillas que tendríamos que reservar, tantas casillas como el grado máximo del polinomio. Evidentemente, si se necesitara más, bastaría con cambiar el valor de esta constante. En cuanto a los constructores, podríamos utilizar un constructor unificado para crear un polinomio nulo, de forma que yo podría indicarle cuántas casillas quiero, cuál es el máximo grado del polinomio que necesito. Para eso especificaría un valor en el constructor, o simplemente no especificaría nada, constructor sin argumentos, y se crearía un polinomio de grado 10. El constructor de copias sigue el mismo esquema que ya conocemos, no hace falta insistir. Todos los constructores reservarán la memoria que necesitemos para alojar los coeficientes y se encargarán además de inicializarlos. En este caso pondrían ceros en todos los coeficientes. Recuerde que el constructor unificado sin argumentos pedirá espacio para maxGradoDef coeficientes, y si le damos un argumento pedirá espacio para tantos casillas como le hayamos indicado. Cualquier constructor, tal como estamos trabajando, siempre que maneje memoria dinámica, utilizará la función que reserva memoria, en este caso pedirá tantas casillas como le sea preciso. Y además, en este caso, utilizará otra función privada que se encargará de poner el valor indicado en las casillas del vector dinámico. Ambas serán funciones privadas. El constructor de copia, que realizará una copia profunda del polinomio otro en el polinomio implícito, utilizará también métodos privados auxiliares, el mismo método que permite la reserva de memoria, tantas como casilla tenga el objeto explícito, y utilizará la función copiar datos para realizar la copia, incluidos los coeficientes, de los datos privados del objeto explícito otro al objeto implícito. El destructor se encargará de liberar la memoria ocupada por los coeficientes y, como ya sabemos, utilizará una función privada para liberar la memoria ocupada. En cuanto a métodos de consulta, pues establecemos los métodos triviales de consultar cuál es el grado del polinomio. Aquí lo obtiene, es un método cons, y también los métodos que nos van a permitir consultar o establecer los valores de los coeficientes. En este caso, este sería el método equivalente al que hemos llamado ya en otras ocasiones valor. Observe que devuelve una referencia, como cada casilla del vector dinámico contiene un valor doble, este método devuelve una referencia a un dato doble. Observe que presentamos dos versiones, una versión no cons y una versión cons, de manera que el compilador escogerá cuál de ellas es la que debe escoger, porque si estamos en una función cons y necesitamos calcular cualquier coeficiente, si no proporcionamos la versión cons, el compilador nos daría un error. Y ese es el caso que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, introducimos esa sobrecarga variando simplemente el tipo del método. En cuanto a métodos de cálculo, ahora mismo solamente proporcionaremos el método evalúa, que básicamente es el que se va a encargar de calcular p de x, dado x, nos va a decir cuál es el valor del polinomio en un punto cualquiera. Y como otros métodos, pues proporcionamos un método que se encarga de anular el polinomio, sería algo así equivalente al elimina todos, no es exactamente el mismo, pero el cometido es parecido,
y lo vamos a utilizar para poner ceros en todos los coeficientes del polinomio, básicamente para crear un polinomio nulo. Esa sería la idea de este método. Y para poder visualizar polinomios, como siempre, presentamos el método toString con esa finalidad. La modularización de esta clase se realiza siguiendo el esquema propuesto, en el que tenemos un fichero de cabecera con la declaración y los prototipos de los métodos, un fichero CPP con su implementación, que compila en un fichero .o, y cualquier programa que utilice en la clase que contenga una función main incluirá el fichero .h, generará un objeto, se enlazarán los objetos y se generará un ejecutable. Como ejemplo práctico, en la función main vamos a utilizar todos los métodos de la clase. Por cierto, este proyecto completo está a su disposición en Prado, lo pueden descargar, lo pueden compilar y lo pueden seguir con detenimiento. Bien, pues en este caso, en la función main, vamos a encontrar las siguientes tareas. Evidentemente necesito c-include para que el compilador pueda realizar su tarea de compilación. Se crea un polinomio vacío, polinomio que sería de grado 10, que es el valor por defecto. Aquí lo tiene, polinomio P1, actúa el constructor sin argumentos y lo mostramos. A continuación, sobre ese polinomio, establecemos que el valor del coeficiente de grado 2 es 3.0, por lo que es lo mismo, nuestro polinomio pasa a ser el polinomio 3x², y lo mostramos. A continuación, establecemos el valor del coeficiente de grado 4 a menos 10.5 para obtener este polinomio y lo mostramos. Puede ver que después de cada operación mostramos el polinomio para saber qué es lo que ha ocurrido. Y finalmente evaluamos ese polinomio, menos 10.5x² más 3x² cuando x vale 1. Por lo tanto, lo que vamos a tener sería menos 10 más 3, menos 7.5 sería el valor que deberíamos obtener. A continuación, creamos un polinomio nulo, P2, con un grado máximo 5, no el de antes, que era un grado máximo por defecto, que era 10, ahora será 5, por lo tanto no podríamos gestionar polinomios de grados mayores que 5. Si utilizamos P2, lo mostramos, establecemos el coeficiente de grado 0 a menos 1, por lo tanto tendríamos sería un polinomio constante. Lo mostramos y finalmente puede ver que hacemos sucesivas modificaciones de los coeficientes de P2, incluso observe cómo se van sustituyendo. En el coeficiente de grado 4 empezamos poniendo 5.1, lo sustituimos por 11.0 y finalmente por 0.0, con lo cual el coeficiente de grado 4 se anula. El coeficiente de máximo grado sería entonces el de grado 3, que lo ponemos 0 y también se anularía. Por lo tanto, el de máximo grado sería el de grado 2 con valor 8.1, 8.1 x². Teniendo en cuenta que el coeficiente de grado 0 era menos 1.0, el polinomio que obtenemos sería menos 1.0 más 8.1 x². Bien, después de mostrarlo, lo anulamos y lo volvemos a mostrar. Y finalmente, para demostrar el funcionamiento de el constructor de copia, creamos un polinomio llamado copia P1 a partir de P1 y lo mostramos. Bien, pues en el siguiente vídeo vamos a mostrar cuál es el funcionamiento de todos los métodos que acabamos de presentar y que que hemos visto cuál es su función o cómo van a funcionar en este programa de demostración.